noches, de nuevo, a repetir las buenas noches. Bienvenidos a esta charla de Ana Serrano sobre Marga Gil Rosset. Quiero agradecerle la presencia a todos ustedes y especialmente a Ana que haya querido dar esta charla aquí, que sabemos lo que la conocemos, que es una cosa, un tema importante para ella, y agradecerle especialmente la presencia de Paloma Franco Gil también esta noche aquí. Así que nada más, lo interesante lo va a decir ella, así que todo para ti. Yo quiero dar primero las gracias al Centro de Arte Moderno, a Raúl y Claudia, a Claudia y a Raúl, que me ayudan, me estimulan, me animan, me consuelan cuando tengo disgustos y me ofrecen hacer estas cosas que me hacen muy feliz. Y en especial también a Paloma Franco Gil, sin cuya ayuda yo no hubiera podido hacer absolutamente nada de Marga Gil Rosset, porque tenemos el privilegio de tenerla aquí y es la única persona viva que la conoció, que era su sobrina y que la crió. Y para mí es un honor tener aquí a Paloma. Gracias, Paloma. Antes de ponerme a hablar de Marga, me parece fundamental de Marga Gil Rosset, que antes de nada tengo que decir, para los que no la conocen, que fue una escultora y dibujante, no genial, era un genio que hizo toda su producción en 12 años, desde los 12 hasta los 24 años en que murió. Entonces, esto fue en 1932, hace muchísimos años, hace 83. Y entonces creo que lo primero que hay que hacer es situar tanto la obra de Marga, que es complicado situarla porque inconscientemente uno, al descubrirla en el año 2000, que es cuando le hice una exposición antológica, la ve como algo de ese momento. A mí en 1990 me hicieron el mayor regalo que una persona como yo o a cualquier especialista en arte le pueden hacer. Consuelo Gil Rosset, la hermana de Marga, la madre de Paloma, una de las mujeres más interesantes, más cultas, más maravillosas que he conocido nunca, me regaló a Marga. Me pidió que cuando ella ya no estuviera, hiciera una exposición antológica de su hermana, que para ella era demasiado doloroso, pero que quería mostrarla al mundo porque ella consideraba que su hermana era un genio. Yo entonces me puse ya a investigar un poco, ir a la hemeroteca, hablar con familia, a enterarme de cosas, pero cuando Consuelo desgraciadamente se nos fue tan luminosa y tan preciosa como siempre a los 90 años, en 1995, ya me puse a trabajar intensamente en investigar a Marga. Cuando ya tenía bastantes cosas preparadas, Noemi Martínez de Mampaso preparaba unas jornadas sobre mujeres y arte actual en la Facultad de Bellas Artes. Ella sabía por mi hermana, que es amiga suya, que yo estaba haciendo esto con Marga y me ofreció una ponencia en la facultad. Entonces yo fui sobre todo a ver qué efecto hacía Marga. También tuve a Paloma con todos, entonces éramos mucho más jóvenes, Paloma. Y fue un clamor. La ponencia duró 3/4 de hora y luego estuve 1h30 contándole a la gente y explicándole. En ese acto proyecté un dibujo, que luego veremos en grande, y que es el que todo el mundo ahora dice que si no sé qué. En esa ponencia, Carmen Alborch, que había hecho la ponencia anterior y se quedó de oír la mía, y Noemi Martínez de Mampaso, las dos de acuerdo, decidieron que eso era igual que el Niño de Oro, que los dibujos, del Niño de Oro, que el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que era igual. Y claro, inmediatamente, y por esto cuento esto, pensamos que Exupéry había influido en Marga, porque era, claro, estábamos en el año 97, hice ya la ponencia en enero, y era una cosa reciente Marga. Y después, mirando, investigando, me encontré que el Principito era de 17 años después que ese dibujo de Marga. Marga es antes de todo. Todo el mundo le ha encontrado influencias a Marga, desde los críticos, y ahora
Pero cuando Marga hacía su obra, no podía tener influencia de nadie porque nadie hacía las cosas que Marga hacía. Picasso estaba con las señoritas de Aviñón, o sea, faltaban muchísimos años para que hiciera Guernica. Entonces es complicado tener presente en todo momento que Marga es la primera, que Marga es única, que Marga es vanguardista, que Marga es un genio. Igual de complicado que esto es, me parece, situar la imagen de Marga. ¿Por qué? Marga, ¿por qué? Porque ese genio surge de repente y ese genio que parece que ha nacido con otro lenguaje. O sea, esto que ahora se ha descubierto y que los músicos sabemos de siempre, que los músicos tienen un lóbulo del cerebro más desarrollado que el resto de la gente, o desarrollado cuando son músicos desde pequeñitos. Yo creo que las personas como Marga, con un origen como el de Marga, son el fruto de una... no sé qué diría un experto en esto, pero a mí me parece que es una cuestión genética. De Nijinsky, una vez que se rompió un tobillo y le hicieron una radiografía, descubrieron que tenía un espolón. Y entonces, unos espolones en los dos talones como los gallos. Entonces, ahí dieron la explicación a por qué Nijinsky daba los saltos más grandes de todos los bailarines. Entraba por un lado del escenario y saltando salía por el otro. Una cosa que decían que volaba, porque decían que hasta se paraba en el aire. Yo creo que eso ya es... Y resulta que cada vez que yo he estudiado esto en gente así, como Mozart, proceden de unas familias que llevan muchas generaciones haciendo eso mismo. Nijinsky tenía 8 generaciones antes de él, por parte de padre y de madre, que eran bailarines de ballet. Y bueno, pues igual que la función crea el órgano, pues Mozart, que para mí es el caso más parecido a Marga, porque además tocaba el piano y el clave y el violín. Y Marga era una persona que ahora nos parece natural, pero entonces no hacía nadie. Esto en el Renacimiento, Leonardo, en Miguel Ángel, era igual de genial en el dibujo que en la escultura. Exactamente igual de genial. Y yo creo que Marga es el producto que ya acaba en genio, de muchísimas peculiaridades, de muchísimas singularidades y una familia espectacular. Y entonces voy a explicar un poquito la familia de Marga, de dónde procedía y cómo se llega a ese genio asombroso que es Marga. A principios no. En el último tercio del siglo XIX llegan a España 2 ingenieros franceses nacidos en Marsella, que eran hijos de polacos, que además de ser ingenieros son unas personas peculiarísimas, que eran inventores, que vinieron a hacer el tendido ferroviario de España y Portugal. Entonces llegaron aquí y además de eso, pues por la observación vieron que en España no había fabricantes ni de bisturíes, ni de tijeras, ni de alfileres, ni de corchetes, ni de que todo venía de Francia, y crearon la fábrica de alfileres, que se convirtió en la alfiletera nacional y que hizo inmensamente ricos a estos 2 hermanos, que eran León y Eugenio Roisset Slort. Además eran inventores y seguían de llevar también que patentaban sus inventos a nombre de los 2. Cuando murió León, Eugenio siguió patentando los inventos a nombre de los 2, con lo cual no se sabe qué inventaba cada uno. Tengo aquí apuntado algunos de los inventos que hacían, que son exóticos, podrían ser, esto también les haría rico. Un procedimiento que consiste en recortar una placa laminada en forma de espiral continua de sección cuadrada. Estos son uno de los inventos que tienen patentados. Y otro mucho más bonito, que es invención de un nuevo sistema de rejilla para cocinas, chimeneas y chubesquis y sus análogos. Estas cosas patentaban y se hicieron inmensamente ricos, pero además unas personas cultísimas, preparadísimas, pertenecían a lo que se llamaba la altísima burguesía, pero altísima burguesía. Esa burguesía cuyas mujeres no debían saber leer, no por nada, sino porque eran muy elegantes y nada que fuera práctico debía de saberlo hacer una señora. Entonces, igual que las reinas, escribían y leían escondidas porque no estaba bien visto que una mujer leyera ni escribiera, sabían hacer cosas muy bonitas,
pero nada práctico. No usaban reloj, la señora no tenía por qué saber la hora, por eso las casas estaban llenas de relojes de péndulo para que se enteraran. Tenemos que ponernos en ese ambiente, en esos orígenes para saber, para llegar a Marga, me parece. Entonces, estos dos hermanos polacos millonarios y geniales se casaron con dos hermanas gallegas que debían proceder de una burguesía media. La alta burguesía pues eran millonarios, eran muy poquitos en España, eran terratenientes y empezaron a unirse con la aristocracia, que estaba tronada ya en esa época, y entonces unían los millones de ellos con la aristocracia de los otros y se producían unas personas pues muy cultivadas, muy... Los Roeset se casan con estas dos señoritas que debían ser de la burguesía gallega, pero claro, al no ser de la altísima burguesía, eran muy cultas. No solo les habían enseñado lo que era adorno para los maridos, sino que también sabían leer y escribir muy bien, y veían exposiciones, o sea, unos seres extraños en un país donde el índice de analfabetismo era como el 90%, las mujeres prácticamente todas, y estos seres extraordinarios, pues estos dos hermanos se casaron con las dos hermanas y tuvieron bastantes hijos que eran como hermanos porque tenían hasta los mismos apellidos. También para llegar a Marga y saber, vamos, a mí me parece que es esencial, diría así por encima, no especificando quién es cada uno porque sería un lío, las personas que se produjeron de estos hermanos. León, el hermano Roeset, tuvo dos hijos. Una hija que se llamaba Luisa, que se casó a los 15 años, se quedó viuda a los 16 y se hizo monja. Monja de clausura, con el permiso para salir todos los años a hacerse una fotografía. Porque era una mujer bellísima y consideraba que era un pecado contra Dios que le había regalado algo como su belleza, que no se conservara para la posteridad. Y todos los años, como le había dado un pastor, que es lo que había dado a su marido, las monjas la dejaban salir a hacerse la foto. Esta señora aseguró que se moriría rezando después de haber comulgado a los 92 años. Se murió después de haber comulgado a los 92 años. Hablaba con naturalidad con la Virgen y tenía casi constantemente las llagas de Cristo en las manos. Y esto se encontraba normal en la familia. Ella no heredó nada de su padre, porque para eso era mujer. El padre tuvo además otro hijo que era Julio Roeset. Julio Roeset. Este Julio Roeset ya era abogado, era farmacéutico y fue el primer productor y director de cine que hubo en España. Hacía películas pornográficas para Alfonso XIII, del que era muy amigo, además de estar liado con la primera actriz, Margot se llamaba, que era por cierto preciosa. Y bueno, pues este señor hacía estas cosas, escribía con el seudónimo de Juan Pérez. Bueno, a su vez este señor tuvo hijos que eran primos ya de Marga. Primos no hermanos, pero como si lo fueran, porque todos procedían. Uno de ellos, León también, era general de Estado Mayor, desertó. Cuando por influencias consiguió que no le sometieran a consejo de guerra, abandonó, claro, el ejército, a su mujer y a sus hijos y dedicó el resto de su vida a escribir la letra de los cuplés de Celia Gámez. O sea, esto es una familia así. La hermana de este señor, de León, que era maravillosa, era Marisa Roeset, una pintora extraordinaria, que no era un genio, era una pintora extraordinaria, era el talento que producía esta familia, con una educación exquisita y que pensaban que el dinero no era para poner hijos de oro, sino para viajar, para cultivarse y para educar a sus hijos. Marisa, que era una gran pintora, que tuvo muchas medallas y que, bueno, después de la guerra se dedicó a la enseñanza y ya está. Y otro hijo, Mauricio, que a los 18 años era novio de Maruja Mayo, tuvo un accidente en el coche con ella, creyó que ella había muerto y aterrado se fue a su casa y se voló la cabeza. 4 años antes que su prima Marga. Mauricio se mató así. Después del otro hermano, aquí de esta rama, el que heredó la mitad de la fábrica de alfileres fue Julio, el de las películas pornográficas, millonario. De la otra rama, de los hijos de Eugenio, tuvieron un hijo que se llamaba Eugenio, que se casó y que no tuvo hijos, que heredó la otra mitad de la fábrica de alfileres. Las mujeres no heredaban estas cosas porque se casaban bien. Y tuvieron otras dos hijas. Una era María Roeset.
María Roset es una señora que también se casó muy joven, con un señor, el único rojo de la familia, Soriano, el famoso Soriano, que bueno, yo no sé los que no estén en esta época, que es en la que yo vivo prácticamente, si saben algo de él, pero este señor se exilió por Unamuno, era íntimo amigo de Zola. Bueno, tuvo a Eugenio Soriano, tuvieron a María, que es la que era pintora. A ver, me estoy mirando. María Roset se casó con este señor que era Soriano y de repente se puso a pintar, estimulada por su marido, pues clarísima, claro, por su familia, por todos. Allí se estimulaba mucho la creatividad, pero la creatividad intensa, no como una cosa de adorno, no. En plan profesional, iba a estudiar con Chicharro, con Eduardo Chicharro, que era amigo de ellos, y estuvo pintando 6 o 8 años cuadros maravillosos. Hace unos años la hija que quedaba donó sus cuadros al Patrimonio Nacional y están por todos los museos de España. María Roset murió muy pronto, dejando 2 hijos. Esta que ha dado sus cuadros y otro hijo peculiar que fue el creador y el director del Nodo, Joaquín Soriano. O sea, esto es la familia que rodeaba a Marga. Y luego estaba el grupo favorito mío, Margot, la abuela de Paloma que tenemos aquí, que era una mujer, nunca se peinó, se lavaba la cabeza, se sacudía el pelo como los perros y se ponía al sol. Eran millonarios, era una gente con... Esto, no llevaban dinero estas señoras por la calle, el servicio venía luego a pagar donde compraban. Y no se dedicaba a coser ni nada de esto, pero se hacía los vestidos, cogía telas, se las tiraba por encima, con alfileres se las sujetaba y se iba a la ópera. Y las señoras esperaban a ver cómo iba Margot vestida. Tallaba marcos, en primavera, creo que era esto, creo que no lo habéis contado así, pero no estoy muy segura. Hacía flores de fieltro y las ponía por la alfombra de la casa para que pareciera que estaban en primavera. Los chalecos de fieltro con florecitas. Era creativa. Y se casó con un señor también maravilloso, el primer laureado de la guerra de Cuba. Es que es una familia toda. El primer laureado de la guerra de Cuba, que además la adoraba, y que adoraba a sus hijas y a sus hijos, y que quería, pues yo no sé si se planteaba que estas niñas vivieran de su trabajo, era algo impensable entonces, pero desde luego las educó como si fueran a ser, como se educaba a los hombres entonces, con una preparación exhaustiva. El padre en plan de matemáticas, ciencias, bueno, eso ahora nos lo explicarán. Y la madre les enseñaba a dibujar, les estimulaba para que escribieran cuentos, les daba premios no por jugar, sino por hacer ese tipo de cosas. Y tuvieron una educación muy peculiar, que le he pedido permiso a Paloma. O había un programa precioso que hacía Montserrat Roig, que se llamaba Los padres de nuestros padres, en que entrevistó, después de mucho andar detrás de ella, porque no se quería dejar, a la hermana de Marga, a Consuelo. Consuelo, que es la que me regaló la figura de Marga y me pidió que hiciera la exposición. Ya he dicho que había nacido en 1905, era catedrático de inglés, catedrática, perdón, mis amigas feministas, catedrática de inglés. Fue la creadora de la revista Chicos, Chicas, la editora de Antoñita la Fantástica, era una experta en místicos, era una mujer deslumbrante que sabía de todo y que ahora vamos a ver, porque en esa entrevista explica ella, es una pizquita, pero no lo he traído, explica ella cómo las educaba su padre y su madre. Y bueno, le he pedido permiso a Paloma, me ha dicho que sí lo puedo poner, y aunque está muy deteriorada, porque en la exposición que hice de Marga estaba todo el rato en cinta continua y casi había más gente viendo la cinta que viendo la exposición, pues está ese poquito que nos pone Claudio. Y entonces se precipitó la edición del ya conocido de la niña monísima de 15 años, se casó con ella para aprovechar los 5 años bien. Luego resultó que él vivió muchísimo más, él vivió hasta los 75 años y la que se murió antes fue la jovencita.
Fue ella. Sí. Háblame de tus padres. Tu padre, que estuvo en la guerra de Cuba. Estuvo en la guerra de Cuba, era una personalidad extraordinaria que llevaba 11 años a mi madre también. Y era una persona que lo que esperaba es haber tenido un hijo cuando nací yo, cosa que le decepcionó bastante y que le hizo darme una educación a mí bastante intensa y bastante severa, cosa que nunca le he agradecido bastante, le he agradecido muchísimo. Y mi madre, que era una persona, mi padre era un ser extraordinario. Te conté cómo había pasado todo lo de la guerra, lo de la laureada, lo que promovió su laureada de San Fernando. Y muchos años después todavía tuvo consecuencia de esas heridas que recibió allí y le tuvo que operar al pie de la torre. ¿Tú con quién te sentías más vinculada, más unida? ¿Con tu padre o con tu madre? Bueno, eran dos vinculaciones distintas. Con mi madre me sentía vinculada por la sensibilidad, por la creación artística. Con mi padre me sentía extraordinariamente vinculada con el esfuerzo, con la obra a realizar, con aquello que había que conseguir por encima de todo, con una cosa que me ha quedado impresa y que yo creo que se ha manifestado en todos los momentos de mi vida. Tú hablas de la educación rigurosa que te dio tu padre, de los horarios que te hacías. Sí, era una cosa un poco absurda, a mí me parecía entonces una cosa normal, pero yo me acuerdo que yo me levantaba toda mi vida de niña a las 6:30 y ponía enchufada el desayuno que habían dejado preparado para mi padre y para mí y empezaba a repasar mis lecciones y a las 8 de la mañana llegaba Herkling a darme mis 2 horas de alemán y luego nos marchábamos al estudio de Mezquita, yo y mi hermana, y ahí estábamos hasta la 1 de la tarde y luego venía por la tarde todo el bachillerato que estudiaba en casa, de manera que se sucedían los profesores particulares. A las 6 entraba mi padre, que volvía de sus quehaceres en el ministerio, a darme clase de física y de matemáticas y todo esto, que lo hacíamos con una intensidad los dos tan terrible que yo generalmente pues salía con décimas muchas veces, y luego entraba a la clase de inglés con mi profesora Miss Kate Murray, que nos daba 2 horas de inglés intensivo. Y me parecía que lo normal era eso. ¿Y nunca revelaste a tu hermana y tú de esta educación? Bueno, mi hermana estaba un poco delicada. Mi hermana había nacido con una enfermedad de hígado y entonces mi madre la protegía extraordinariamente. Mi madre hacía que la educación de mi hermana, salvo estas clases de idiomas, especialmente la clase de inglés, pues se reducía a tenerla ella protegida a toda la parte artística nada más, a las clases con el estudio de la Mezquita. Luego cuando ella quiso dedicarse a la escultura pues le facilitó todo. Era muy distinta, la educación de mi hermana y la educación mía eran 2 cosas totalmente distintas. Pues así educaban a las niñas y... Pero en cambio, como yo lo que aspiraba es hacer una cosa que he hecho. Y esto lo aprendiste en realidad con tu madre en tu casa, incluso con tu hermana, porque ya desde muy pequeña... Desde el principio, porque mi madre no nos enseñaba, lo mismo que otros chicos juegan en la calle, juegan a las canicas, juegan a todo esto. Nosotros, mi madre nos hacía desde chiquititas concursos, a ver quién hacía el cuento más bonito, a ver quién hacía las ilustraciones a este cuento. Yo tengo ilustraciones deliciosas de mi hermana muy pequeña, unas que tampoco están mal. Tú tenías 14 años cuando escribes a... Yo te estoy hablando de los 2 y 3 años, mucho más pequeños todavía. O sea, eras ya nada, un crío desde que yo chiquitín jugábamos a eso, nos traían papel, lápices, jugábamos a eso. Una cosa normal y natural. Yo he visto las esculturas de tu hermana y creo que realmente fue una artista, fue genial, fue una artista genial y que además es una lástima que no se hable más de ella. Yo me quedé muy sorprendida, pues no solo por las formas, sino por lo que... Yo tengo un auténtico remordimiento de no haber hecho una exposición de las obras que han quedado en mi hermana, porque creo que realmente es genial y creo que lo haré de todas maneras. ¿Tú qué relación tenías con ella? Pues todo lo íntima que pueden tener una relación entre 2 hermanas, con la única diferencia de que ella absorbía completamente a mi madre. ¿Y tú no te sentías un poco al margen de mi madre? No, porque me daba ya justo. ¿Nunca sentiste celos de ella? No, nunca, no.
Porque tú eras quizá un poco más la organizadora, ¿no? La cabeza pensante, y ella era... No, pero ella valía muchísimo y no sé, jamás se me ha ocurrido hacerlo. Cuando, bueno, tu hermana tuvo un final muy triste, ¿tú crees que hay que vivir a pesar de todo? O sea, sí, que se tiene que amar la vida a pesar de todo. Pues no hay más remedio, sí, no hay más remedio. A mí me gustaría imaginarte de joven cuando ibas a la universidad. ¿Por qué decidiste estudiar precisamente filosofía y letras e ir a la universidad en aquella época en la que iban tan pocas mujeres? Porque, ¿qué año fue cuando fuiste? Pues el año que yo fui, pues fue el año 20, el año 21 cuando empecé. ¿Cuántas mujeres erais en la clase? En la clase no éramos nada más que las hermanas Gallarriato, una de ellas, la Liga Gallarriato, mujer de Damaso Alonso, su hermana María, y luego había una chiquita que no sé por qué pasó a historia, porque el preparatorio lo hacían, había bastantes más mujeres, se hacía el preparatorio conjunto de historia y filosofía y letras. Y luego lo que diferenciaba las cosas es que a historia iba mucha gente para hacerse bibliotecarios, para todo esto, y en cambio a literatura, a filosofía y letras venía mucha menos. Filosofía y letras... ¿No? Bueno, pues Consuelo nos explica cómo las educaban y cómo respondían ellas, porque bueno, a cuántos niños no soportarían eso. Por eso yo creo que es un desarrollo cerebral de años y años de generaciones preparados en la cultura y en el que de repente pues aparece Marga. Y Marga es un genio. Marga es como si su idioma fuera el arte, igual que Mozart. Las obras de Mozart no tienen correcciones, ves las partituras y no tienen correcciones. Todo el mundo dice, vamos, sobre todo Consuelo, ya lee larguísimamente con Consuelo de su hermana, que para eso ya han oído, a mí eso me hace mucha ilusión aquí, que dice que se ha quedado con la pena de no hacer la exposición. No lo hubiera podido hacer nunca, porque ni siquiera puede comentar. Solo dice que tuvo un final muy triste. Consuelo no podía mencionar siquiera cómo había muerto su hermano. Entonces no hubiera podido hacerlo, y a mí me lo dijo, es que va a aparecer de nuevo toda su historia y yo no lo podría soportar. Entonces yo estoy muy contenta porque yo adoraba a Consuelo, adoro a Marga y ha sido pues eso, el regalo de mi vida tener a alguien completamente desconocido y que es un genio para mí, para mostrarla yo. Es que no puede haber nada mejor. Bueno, Marga, que nació malita, ya lo dice su hermana, y el médico dijo que se moriría, no sé qué enfermedad de hígado tenía, pero dijo que se moriría. La madre dijo que el amor la salvaría. Y estuvo mucho tiempo con ella en brazos, tanto que decían que le quedó la manita de Marga marcada en la cara mucho tiempo, porque le apoyaba la manita y le quedó una marca aquí a la madre meses. Pero la niña se salvó, pero eso la cuidaba, la mimaba mucho. Es algo que se ha criticado incluso y que yo he oído que la madre de Marga era muy absorbente. A ver, Marga nace en 1908, en ese ambiente. ¿Qué madre no protege a su hija? Era una niña además muy ingenua, muy, como todo el que se dedica tan intensamente a una sola cosa. Yo creo que la madurez de la gente es inversamente proporcional a su talento. Si se dedican por entero a una cosa, no se dedican a otra. Y Marga debía estar todo el día trabajando, porque antes de matarse rompió gran parte de su obra. No debió de romper únicamente lo que estaba en casa, que no podía ponerse a romperlo allí. Rompió gran parte de su obra, y aunque también dicen que no queda nada de Marga quedan 16 esculturas, 4 de ellas grandes. Hay 26, pero es que hay 10 que son de su propia mano, son copias de su propia mano. 16 esculturas, y en la exposición pusimos 200 dibujos y siguen apareciendo. Yo creo que es una cantidad sobrada para saber lo que era Marga y sobre todo no lo que podía haber sido. Es que seguro que hubiera hecho muchas más cosas si hubiera vivido, pero
y quizá mejores, pero es impensable que pudiera hacer nada mejor a la mujer del ahorcado, que veremos luego. El caso es que de chiquitita, lo primero que se conserva de ella es una cosa que se llama La niña curiosa, que es un cuentecito que escribió lleno de faltas de ortografía, y me encanta, era un genio con faltas de ortografía, pero claro, tenía 6 años. Se llama La niña curiosa y tiene unos dibujitos, y ahora, Claudio, por favor. Bueno. Eso de que no se revelaba la tecnología, viste, es una cosa que uno tiene que decir antes de terminar. La niña curiosa. Esto lo dibujó con 6 años. Es un cuento que tiene muchísimos dibujos, lo pusieron en la exposición. Hay creo que 4, Claudio, no lo sé. No, ese ya no es. Pero no, espera que falta uno. Estos dibujos son hechos a los 6 años. Que yo lo que les veo, el único problema que tienen es que era pequeñita, que todavía no manejaba bien sus manos, porque yo creo que ya está todo ahí. O sea, si esta niña hubiera manejado sus manos como un adulto, sabía manejar mejor el dibujo que sus manitas. Bueno. Claro, pero fíjate qué letra, tiene faltas, pero mira qué letra. Es que es una cosa, y además con 2 rayitas, ella se hacía las rayitas como las planas, que le pondría a su madre. Son preciosos. Esto a los 6 años. Creo que no hay más. Ahora hay un hueco, mira a ver si hay un hueco. Bien. Bueno, pues se hace esto y luego pues siguen estudiando, trabajando, colaborando y teniendo Marga 12 años y su hermana 15, escriben un cuento, escribe Consuelo un cuento y Marga lo ilustra, que se llama El niño de oro. Es un libro precioso que también le han encontrado, es este, hasta la portada. Esas flores están dibujadas por Marga. Lo pone detrás, pone Marga 1920. Está claro, nació en el 8, tenía 12 años. Y este libro, que tenía un lacito, pero bueno, que es una maravilla, se lo editó su padre, pues yo creo que debía ser para regalar a los amigos. Y el texto es extraordinario, como que no es normal de niña de 15 años, pero los dibujos, que ahora nos pone Claudio, estos son los dibujos, aparte de los dibujos del niño de oro. Insisto que con 12 años. Ay, más, no. Es además una historia preciosa de una princesita que es tan buena, que su sangre se está convirtiendo en oro. Es que, bueno, las transparencias del perro. Entonces el rey dice que el que encuentre la curación para esa enfermedad se casará con la princesita. Y entonces el niño de oro va buscando. Esto está tan mal las fotos porque las hice cuando yo todavía no tenía el libro. Lo encontré en casa de una tía de mi exmarido. Lo tenía todo roto y le hice las fotos allí, por eso tiene papel celo. Pero bueno. Aquí viene el niño que está intentando. Es en un país extraño que llaman suecos, Holandia se llama. Y bueno, tiene que salvar a la niña porque cuando el oro le llegue al corazón se morirá. Entonces le corre de todo. Hay una niña, esto está claramente influida por el testamento de Isabel la Católica. O sea que la niña con 12 años estaba harta de ver museos y de todo, claro. Esa es la influencia que tiene ahí. Aquí están los que deberían de llamar avisando de que la niña se moría. Hay un dibujo que a mí es el que más me gusta, que creo que lo he puesto. En que el niño de oro está consultando a un sabio, que además es ciego, que él es el que le explica cómo tiene que salvar a la niña de que muera cuando le llegue el oro al corazón. Este dibujo. Lo de salirse del recuadro, que ahora parece normal, mis hijos cuando vieron los dibujos de Marga encontraban
que tenía influencia de los dibujantes de cómics, porque es que ha sido precursora de todo. Yo he tenido en casa del hermano de Paloma los cuentos que Marga leía, esos cuentos lujosísimos en cuadernos en tela con estampaciones de oro, y es la influencia que tenía Marga, de los cuentos que leía. Esto estaba en sus cuentos, los grabados de sus cuentos. Este es portentoso, en mi opinión este es portentoso, este dibujo. Y si además es cierto que no tiene por qué no serlo, que no corregía nada, que lo hacía todo como cogía sus plumas y sus tintas y lo hacía, su hermana la veía hacerlo así, me lo contaba. Este es precioso también saliendo. ¿Esto qué es? Esto, la cámara. Bueno. La sombra de la cámara. La sombra de la cámara. Bueno, aquí la niña se está muriendo y bueno, ya está. A ver qué me sirve. Bueno, ellas escriben este cuento maravilloso y ellas siguen preparándose, estudiando. Y quiero hacer hincapié porque cuando hice la exposición de Marga, pues yo casi solo sabía que Marga era una criatura maravillosa, es que era así. Yo hice aquella ponencia en la Facultad de Bellas Artes que se llamaba Religión y moral cómplices de la ocultación del arte femenino. Y unos meses después apareció en el ABC un artículo muy documentado de Blanca Berasategui en que contaba la historia de Marga Gil Roset con Juan Ramón Jiménez. Apenas se hablaba de su obra, se decía que era una chica de talento, que se había enamorado de Juan Ramón Jiménez y que como él no le había hecho caso, se había suicidado. Prácticamente esto es lo único que se hablaba de Marga. Parece que lo que tenía mayor importancia en ella era haberse enamorado de Juan Ramón Jiménez y haberse suicidado. Su obra, ella era como un apéndice bonito, porque claro, era Juan Ramón, era un premio Nobel y no iba a tener a cualquiera como enamorada, entonces quedaba muy bien. Pero a mí aquello me sentó muy mal, yo creo que nos sentó muy mal a todos. Y aunque estaba hecho dignamente y bueno, era en honor de Juan Ramón, y luego pues era un tanto también para la periodista que descubrió una historia completamente desconocida y que nadie se hubiera atrevido a desvelar mientras hubiera viviendo la hermana, que era una persona de enorme respeto, producía enorme respeto, y no lo hubieran hecho. Pero en cuanto ella murió, pues apareció ese artículo que me retrasó un poquito la exposición porque se asustó tanto la familia que dijeron qué horror, lo que va a pasar, que no sé qué, estaban todos muy asustados. Entonces hice la exposición en el Círculo de Bellas Artes en el año 2000, en que este vídeo se proyectaba en cinta continua en la entrada y había bastante más gente ahí que en la exposición porque estaban fascinados con Consuelo, con Marga, con todo. Entonces, tanto en esa exposición como en el catálogo que escribí y que tengo que agradecer desde aquí y siempre a César Antonio Molina, que entonces era el director del Círculo de Bellas Artes, ya sé que tiene enemigos, que tiene todo, que bueno, que ha tenido 1000 puestos, ha sido director del Instituto Cervantes, ha sido ministro, lo que sabemos todos. Pero en ese momento era director del Círculo de Bellas Artes, todo el mundo me dijo que no me cogería el teléfono siquiera, que no me molestara, pero yo no quería la exposición de Marga en cualquier sitio, yo quería el mejor. Y le llamé por teléfono, me lo cogió él, y cuando le conté de qué iba la cosa, me dijo, ven esta tarde. Y yo ese día no comí, preparando el dossier, que lo tenía a medias, para llevarle algo decente. Y ese día me dijo, elige sala, elige época, elige todo. Y yo elegí para el catálogo, que lo hiciera Gonzalo Armero, el editor y creador de la revista Poesía, y que las fotos de ese catálogo las hiciera Javier Campano, el mejor fotógrafo que hay de obras de arte. Y busqué colaboraciones de los mejores. Yo estoy muy contenta de cómo quedó ese catálogo, pero siempre circunscribiéndonos a la tragedia de Marga, al suicidio de Marga, a qué pena que a que iban comentando gente que no sabía nada, porque la verdad es que yo, gracias a la familia, tengo todos los datos, o sea, y es que no hay más. Es que es una criatura que murió con 24 años y que tuvo 12 años de vida activa. Es que es apenas nada, es que es un destello, fue como una estrella fugaz. Y además ella, antes de matarse, rompió, ya digo,
gran parte de su obra. No solo gran parte de su obra, es que Marga se fue al fotógrafo que hacía las fotos, gracias a las que tenemos 3 reproducciones de 3 esculturas que rompió porque aparecieron en la prensa. Busqué la prensa, vi quién era el fotógrafo, me fui a buscar ese fotógrafo que ya se había muerto. El archivo de ese fotógrafo estaba en la universidad, en la facultad, no sé, en la Corona de Espinas, en ese edificio que se llama la Corona de Espinas. Fui a buscar esas fotografías, un señor viejecito me sacó un fichero y había una ficha así. Sacó esa ficha y decía: la señorita Marga Gil Roset viene a recoger los clichés de sus fotografías porque quiere hacer eso que llaman un álbum para una exposición. Y tenía fecha de 2 días antes de suicidarse. Marga quiso destruir hasta las fotografías de su obra. Marga quiso destruir todo. Y a pesar de eso, pues se conserva eso, 26 esculturas y cientos de dibujos en 12 años de vida. Pero es esa cosa de amargura, de que la madre era muy absorbente. Se sabía que Juan Ramón le había aconsejado que se fuera a París a estudiar, que la familia no la dejaba, que hay que ver cómo era la familia. A ver, yo ahora ya he ido descubriendo muchas más cosas. Desde el año 2000 han pasado 15 años, que yo he tenido vicisitudes personales que me han tenido muy parada, pero he descubierto muchas más cosas. Una de ellas es que Marga era un ser feliz, no era un ser torturado. Era una criatura que escribió unas cartas a la familia contentísima porque estaba viajando, porque estaba en París, porque iba a ir a un baile de disfraces, porque le gustaba muchísimo bailar. Siempre dicen que era Marga, distante, no sé qué. Le gustaba bailar. Están las fotos de ella en la playa con sus hermanos. Mi madre me decía que era buena nadadora porque todos ellos veraneaban en San Sebastián y nadaban y remaban. Era gente que además, igual que Consuelo en esta entrevista dice que ella con sus 75 años quiere estar muy limpia porque no hay que estropear el paisaje, y que ella hace su gimnasia todos los días y añade con la ventana abierta. O sea, tenían esa educación que luego Giner de los Ríos es la que llevó, la que introdujo como educación moderna de cultura, de sensibilidad y al mismo tiempo de deporte, de espíritu sano. Es lo que hacían ellas. Y Marga también. Marga era un ser feliz a la que sus padres y sus hermanos adoraban. Se ha oído a Consuelo que lo dice con una verdad que no es la cosa de la persona que, bueno, su hermana se ha muerto, ¿no? Consuelo lo dice con una verdad de alguien que adoraba a su hermana, hacían los cuentos juntas, iban a todas partes juntas. Entonces de pronto he descubierto una criatura luminosa, feliz. La foto que hemos puesto al principio con esa sonrisa maravillosa y trabajando con una intensidad loca. Cuando yo montaba la exposición, el último día, claro, las salas del Círculo de Bellas Artes, lo malo es que las alquilan. Y entonces estaba alquilada para un desfile de modelos que era algo así como parecido y a la pasarela de las Cibeles, porque aquello no se terminaba nunca, y a mí me dieron la sala el día antes de la exposición. Yo ese día me fui a las 4 de la madrugada, nos quedamos, el guardia de seguridad y yo, que incluso le di un rodillo y estuvo pintando algunos pintos conmigo, porque la familia no quería que nadie tocara las cosas más que yo. Yo fui en el camión de mudanza con las esculturas, no solo la familia, las otras personas que tenían obra de Marga, que ahora diré. Se me ha ido el santo al cielo. Era una persona triste, amarga, y de repente me llama cuando estoy montando la exposición. Y a última hora de la tarde me dicen que llaman a la comisaria de la exposición. Yo estaba con un cubo de agua que había llenado con un cogedor porque no había una goma y no lo podía llenar para lavar las esculturas. Y me llama un señor, lo cojo y me dice que es Juan de Ávalos, que es una persona que a mí no me caía bien, francamente, por varias cosas, y que me sedujo en 10 minutos. Yo tenía 90 años en ese momento y quedé rendidamente enamorada de Juan de Ávalos. Me dijo que él trabajaba en el mismo cantero que Marga. Es que estos testimonios me parecen fundamentales
para saber quién era Marga y no todo lo que se ha inventado, lo que se dice, lo que se imagina. Juan de Ávalos estaba en el mismo cantero que ella y tenía 2 o 3 años menos. Y me decía, claro, no me hacía ningún caso. Yo me enamoré de ella profundamente, como todos los hombres, los chicos, los compañeros, todo el mundo se enamoraba de ella. Pero claro, ella era un ser superior, esculpía mejor que nadie, era la única mujer que esculpía en España y además trabajaba en piedra directamente y cada vez que la queríamos ayudar nos empujaba, decía no, y ella movía sus piedras, que ahora dicen que si es, no sé, piedra de colmenar. Casi todo lo que usaba, además de granito, era piedra de colmenar. Y les asombraba a todos porque me decía Juan de Ávalos que ellos hacían las esculturas en escayola y luego sacaban los puntos, las hacían, las pasaban. Y que Marga, con una fiereza como de iluminada y con sus escoplos, golpeaba y golpeaba la piedra que la gente no sabía lo que estaba haciendo y en talla directa hacía sus esculturas y las movía. Una chica, bueno, era alta y tenía un cuello como un bailarín, es que era muy espectacular. Juan de Ávalos me dijo esto, me dijo que él le había hecho un gusto, que estaba enamoradísimo, que me lo prestó, que no quería ir al círculo porque el círculo era rojo y él no le invitaba nunca a nada porque creían que era de derechas por lo que había hecho. Y entonces me explicó, pero usted comprenderá que nada más terminar la guerra le encargan a uno lo que me encargaron a mí y hay que hacerlo. Primero porque te pueden fusilar si no. Segundo, porque fue comer para mi familia toda la vida ya. Y luego que caray, es una obra que para cualquier escultor que vivimos de hacer medallitas y lápidas, pues era una maravilla. Pero claro, en el círculo me tienen vetado y no me dejan ir. Así es que yo no voy. Y dice, y ya le enseñaré yo a usted en mi carné con el número 8 o algo así del Partido Comunista. Y yo, pues estupendo. Y dije, pues no me manden la escultura porque yo si no viene usted, no quiero la escultura. Yo le quiero a usted, aquí, que se acuerda de ella y que la quería. Entonces se puso muy coqueto y dijo, bueno, pues si te pones así... Se puso a llamarme de tú y era tan exquisito que no me pidió que le llamara de tú, que para mí hubiera sido muy difícil a un señor de 90 años, no. Dijo, te voy a llamar de tú. Entonces vino a la exposición y fue la estrella. Entró el presidente del círculo, no el director, se abalanzó Hernández de León a saludarle y pasó de largo a su lado sin saludarlo. Me cogió las manos, me dijo que me parecía yo a Marga, que no tengo por qué. Bueno, un caballero me besó las manos, le contó a todo el mundo que le estaba enamorado de Marga y que si le hubiera hecho caso a ella en vez de ese curso imbécil, pues no se hubiera matado. Bueno, así, o sea, se le veía, era una pasión, un entusiasmo la de aquel hombre y me decía, es que era un genio. Es que no te creas tú, nena, porque yo al final era nena, y de verdad, yo solo le he visto esa vez. He hablado luego mucho por teléfono con él. Pero cuando se murió a los 96 o 97 años, aquel señor que para mí representaba lo que más odio, es como si se hubiera muerto alguien mío. Y era por aquella conexión con Marga, que es mágica. Tenía seducido a todo el mundo, y una chica antipática, distante, triste, no sé qué, pues no hubiera tenido seducido a nadie. Las cartas, las postalitas, y luego otra cosa, lo de que no la dejaban y que la madre era muy absorbente. En esa época Maruja Malo, ya sabemos la historia de que iba a sus tertulias del Gijón con un abrigo de visón, se lo quitaba y no llevaba nada debajo, y que era una artista precursora, guiada con todo el mundo. Eso es muy bonito, visto desde ahora, parece que era una mujer muy vanguardista, lo era, pero en ese momento Maruja Mayo, con perdón, yo la admiro muchísimo, pero en ese momento y puestos en esa época, que es lo que tenemos que hacer al pensar en Marga, era un pendón. Y Marga era una niña frágil, cuidada por sus padres, estimulada, que no tenía ningún problema porque le daban todo lo que quería para desarrollarse, hasta el extremo de que, lo ha dicho Consuelo, las llevaba a su madre, además de todo ese intensivo trabajo, las llevaba al estudio de López Mezquita, que decía Consuelo, a mí me corregía y con mi hermana se limitaba a mirar asombrado lo que hacía. Cuando Marga, yo no sé si tengo que poner alguna diapositiva, ¿no? Ah, no, ahora bien. Cuando Marga ya con su hermana publica otro cuento, que es este, que se llama Rose de Bois, escrito en francés, se lo publica la editorial de más prestigio de la época francesa, que es la editorial Plon.
tenemos, que me lo dio José María Franco Gil, el hijo de Consuelo, el contrato de edición con una letra inglesa primorosa de las dos niñas con 13 y 16 años. Es un libro maravilloso, también con el cuento es precioso y los dibujos son el colmo del barroquismo ya, pues como los grabados de Doré. Y yo creo que es que ya no podía más, y entonces decidió con 15 años que se iba a dedicar a esculpir, que era lo más natural en una niña de una aristocracia burguesa millonaria. Lo natural era ponerse a esculpir y en piedra. ¿Qué hace su madre? Llevarla a Victorio Macho para que le dé clase. Mira que otra vez se le dio... Tú no te preocupes, mientras voy hablando. La lleva Victorio Macho, que era el mejor... Ahí, ya estamos. No. No, hay otros Ahora antes, no hemos antes. pasado, espera. Ahí está. A ver, la lleva Victorio Macho, que era el mejor escultor que había, y este señor le dice que esta niña es un absoluto genio y que él no se atreve a corregirle ni a darle clase porque que la deje sola. Y entonces Marga empieza muy tímidamente, porque era muy insegura. Aunque todo el mundo le dijera que era un genio, ella era muy insegura. Como todos los genios, claro, que van buscando algo que tienen dentro de ellos, pero que nunca lo encuentran. Entonces hace cosas que tengan un sentido práctico, para no desperdiciar el material, y hace esto, que son, los títulos son geniales: Buda y su madre y los discípulos de Buda. Buda y su madre son unos sujetalibros, y los discípulos una palmatoria, para que así, si no quedaba bien, por lo menos sirviera para algo. Eso también da la idea de la forma estricta en que estaban educadas, de no despilfarro, aunque fueran ricas. Pasa, Claudio. Después hace este, que son Adán y Eva, ahí está la manzanita, expulsados del paraíso. Esto es escayola patinada, todavía hacía escayola. Y bueno, y son estas cosas que hacía muy extrañas porque son orientales. Hay una escultora polaca que me proporcionó mi hermana en un viaje a Alemania. Estos son ellos de espaldas, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, la tenía apuntada por aquí, pero como no estoy siguiendo el guión, pues no sé. Hay una escultora polaca que hace cosas muy similares, judía polaca. Este es para toda la vida, es una pareja y están anillados. Por favor, sí, Claudia, pasa la siguiente. Están anillados. Por algún sitio había una bola de... Esto es escayola patinada también, con pan de oro en la cabeza. Y es una burla de matrimonio. 15 años tenía cuando hacía esto. Y son redonditos, manifiestamente orientales. A ver si ahora que hay más luz encuentro... Tiene que estar por aquí, no lo encuentro. Bueno, la escultora polaca. Kate Kollwitz. Sí, que era judía y que hizo una maternidad que es que parece las maternidades de... Pero aunque era mayor que Marga, esa maternidad es muy posterior a estas cosas de Marga. Ella tenía esas cosas así redondas, así como orientales. Cuando ella continúa, después de estas esculturas que no deben satisfacer demasiado, esta es una cabeza que no estaban muy seguros, pero creen que es una de las muchachas que tenían en casa. Esta tenía 15 años cuando la hizo, y además no sabíamos la fecha, y resulta que por debajo estaba puesta con Muri. Ella tenía 15 años cuando hizo esta cabeza sin que nadie le enseñara nada. Y a ver la siguiente, no, ahora no, ahora. En 1930 se decide a presentar una escultura a la Exposición Nacional, Adán y Eva. Y además, la Enciclopedia Espasa le hace una entrada en uno de los suplementos de Marga con dos imágenes de otras dos esculturas, Torso de hombre y La niña que ríe, que son las tres, la que mandó a la Exposición Nacional y la de La niña que ríe, están destruidas todas. No, tenía que haber...
Bueno, esta es otra de las vírgenes que hizo, esta es muy grande, esta también es de escayola, con esta tenía 17 años, esta es muy espectacular, hay más fotos de esta. Tiene una base enorme. Aquí todavía trabajaba con escayola. La piedra se puso a después. Cuando hace esa déjala ahí parada, esta es su primera piedra. Esta se llama Eva y sus niños, con su título de Los primeros celos de la historia. De esta escultura no me resisto a decirlo, aunque no quiero hablar apenas de ellos, pero es que sí, para explicar la muerte de Marga, tengo que decir que de esta escultura Zenobia Camprubí dijo que era repugnante, que era una madre proletaria con unos niños zafios y que era una escultura repugnante que había hecho Marga. Bueno, después de esta escultura, a ver si ya vienen el que destruyó Claudio. Hay otra que está de espaldas porque se ve a Caín todo enfadado. Pobrecito Caín. La mamá está ahí acunando a Abel y hay el pobrecito Caín que está enfurruñadísimo. Yo no sé si es proletario o no, pero es un niño enfadado. Está cabreado. Sí. Es preciosa. ¿Sí? Es preciosa. Son tan bonitas que yo siempre las recuerdo así de grandes. Y luego resulta que son pequeñitas. Pero siempre cuando las veo digo, ahí va, pero si es... A ver la siguiente, claro, a ver si llegamos... La otra, a ver, ya. No. Esto es Adán y Eva de Escayola, es otro Adán y Eva, el anterior al que mandó a la Exposición Nacional. Es que yo cuando para otra ocasión tengo que buscar esculturas de gente muy moderna de esa época para ponerlas al lado. Porque esto es una niña de 20 años, burguesita y así, y que además yo quiero hacer hincapié en que no tenían ninguna conciencia social. Eran unas personas buenísimas, pero aceptaban las cosas como eran. Los ricos eran los ricos, los pobres estaban al servicio de los ricos, había que tratarlos bien y punto. O sea, y tampoco tenían una cosa, tenían eso que dicen las feministas, entre las que me incluyo, que estoy hablando de ellas como si fuera una cosa ajena, de que las mujeres que llegan a altísimos lugares se consideran, porque así se lo hacen pensar los hombres, algo extraordinario, y entonces ellas mismas miran por encima del hombro a las otras mujeres, porque una mujer solo puede llegar a cosas así porque sean seres extraordinarios. Quizás fuera lo que pensaran Marga y Consuelo. Yo no creo que ellas hicieran nada para la liberación de la mujer. Consuelo en esa entrevista a mí me encanta, porque la otra se empeña en decirle que es feminista, y dice, no, yo estoy en contra del feminismo. Y insiste, Montserrat Roig se empeña, y ella que no. Y se empeña en decirle que seguro que en la facultad la boicotearon. A mí me trataron exquisitamente, tenía los mejores compañeros, feminista, nada. Y luego tenían cosas ellos, no, ellas eran muy buenas personas. Pero en otro grupo familiar, como era el exótico que hacía las películas pornográficas, que era el padre del que se suicidó, de los cuplés y de Marisa, la pintora, ese señor que trataba muy bien a su servicio, que tenía, los llamaba todos José y María, porque él no se iba a molestar en aprenderse el nombre de sus criados. Y todos se llamaban José y María. Y los criados, que además tenían buen sueldo, les atendían los mismos médicos que a los señores, que eso era insólito, pues estaban encantados. Eso era así. Y entonces, Maruja Mayo y otras sí. Estas no, estas lo que sirvieron maravillosamente es de ejemplo. Porque seguramente la doncellita, la niñera, la cocinera, que viera a tu madre, que viera a Consuelo, que viera a Marga hacer esas cosas, diría, yo también puedo. Si esta mujer puede, yo puedo. Yo estoy segura que eso, por lo menos como ejemplo, estas mujeres maravillosas han tenido que servir. Y bueno,
simplemente con su presencia y con lo que han hecho en el mundo, a mí, en fin, bueno. El caso es que Marga, esta es que no se ve nada, esta es un torso es muy mala la foto, es muy mala la foto. Está sacada de un periódico cochambroso, la niña que ríe tampoco. Estas encima las destrozó, la foto está bien, creo que la tengo que, de alguna manera lo conseguiré. Esta es la que está en el Espasa. Y luego esta es la que presentó a la Exposición Nacional. Y aquí... ¿Qué es Escayola? Es Escayola, Adán y Eva, sí. Era muy de Adán y Eva. Pero siempre de una manera así como... Ya, ahí. Ya voy muy rápida porque son las 9:10, perdón que me... Pero es que quiero leer lo que ella dijo. Claro, esta escultura fue un clamor, tenía 23 años cuando la presentó, y fue un verdadero clamor, esto de una niña, una escultura así. Y le hicieron una entrevista en un periódico, y le preguntan que de dónde saca su inspiración, y contesta una niña de 23 años. Yo intento siempre operar sobre mis esculturas de adentro a afuera, es decir, trato de esculpir más la idea que las personas. Mis trabajos en cuanto a la forma, manifestar su interior. Adán y Eva, padres del género humano, viejos como el mundo, atlético él, fuerte como para engendrar a todos los hombres, débil ella, apoyada en el robusto pecho del hombre, pero amplio su seno como para amamantar a toda la humanidad. En sus caras reflejan el dolor, dolor del paraíso perdido, dolor de sentirse solos en medio del planeta, dolor por todos los dolores que habrán de arrastrar sus hijos a través de los siglos. No sé si habré logrado mi idea. Eso... Bueno. Después de esto, su hermana, Consuelo, con 17 o 18 años se casó. 18 años se casó. Y a los 22 ya tenía sus 3 hijos, una de ellas la aquí presente, para mi suerte y la de todos. Entonces Consuelo estaba en sus cosas, pero, claro, estaba en sus cosas, en sus trabajos, pero era un ser tierno y se había casado con un músico maravilloso, otra persona más extraordinaria, un músico maravilloso, un compositor extraordinario, y que encima inventó el método braille de música. Era profesor de la 11 y las partituras que los ciegos estudian es gracias a el marido de Consuelo Gil, el padre de Paloma. Entonces, claro, iban a tener un hijo, ¿qué hacen? Él compone unas canciones, Consuelo escribe los textos y Marga las ilustra. Y Juan Ramón Jiménez, al que acababan de conocer, porque Juan Ramón Jiménez es 3 meses en la vida de Marga. Le conoce en la ópera y ella está completamente deslumbrada con Zenobia Camprubí. Es una mujer moderna, que no tiene nada que ver con ellas, es americana, norteamericana, sale, entra y es de un origen muchísimo más humilde que el de ellas. O sea, es una mujer que puede trabajar, que puede, incluso que alimenta a su marido, que es la que trabaja en casa. Los conoce inmediatamente y quiere hacer el busto de Zenobia y se pone a hacer el busto de Zenobia, pero al mismo tiempo Juan Ramón les dice que él les edita ese libro de canciones de madres y canciones de niños. Y Marga, en una tarde, en casa de ellos, que le dijo, tienes que darte prisa en hacer las ilustraciones que las tengo que llevar a la editorial. Dijo, no tengo nada. Y le dijo a Zenobia, ¿te valen las tapas de las cajas de los zapatos? Le dio las tapas de las cajas de los zapatos, unos lápices de colores, unas tintas y pan de oro, vamos, que purpurina. Y Marga en una tarde hizo lo que vamos a ver. Este es el niño, la canción es maravillosa. Es que son todas preciosas. Se llama Robé unas cerezas, nadie lo sabía, pero yo notaba que alguien me veía. Y era mi sombra, claro, el niño está acomplejado, vamos, está avergonzado porque ha robado las cerezas. Es el que encuentran que se parece, yo no, a los dibujos de Saint-Exupéry. Se llama Mi perro de terciopelo. El texto dice que cree que el perro se ha vuelto loco porque, bueno,
Y estos dibujos los rechazó Juan Ramón, no los quiso poner, porque tenían color y resultaban demasiado charros. Solo puso, ella hizo dibujos para todas las canciones, pero solo puso 3 porque esto era demasiado charro. Este es precioso, es una canción terrorífica que se dice quiero tener 20 hermanos y luego explica por qué, que es para venderlos y con lo que se sabe que su papá le compre cosas a él. Entonces los 20 hermanos son aquellos. Pero este señor es José María Franco Boldons, el marido de Consuelo, el padre de Paloma, el creador del método de Braille. Ese niño que se apoya ahí es José María Franco Gil. Esta es Paloma, que bailaba ballet. Y esta, no, esta es Atoín. No, esa no es Atoín, pero yo digo... La pequeña eres yo tú. siempre digo que esa soy yo. Claro, porque tú bailabas ballet, claro, mira qué lista. Pero tú eres esta. Yo soy esa, ya Tú me eres la esa, la del chupetito. Este tampoco se puso porque también era charro. Este se llama Se va la luz de Dios, madre. Ya se acabó la guerra, mañana viene papá. Es precioso. Y es preciosa. Y se ven las manchas del cartón, de la tapa de helados. Ea, que mi muñeca no es fea. Desde los dibujos que hemos visto del Niño de Oro, de ese barroquismo, a esto, habían pasado 12 años. Marga evolucionó artísticamente como pudo evolucionar Picasso en 50 o 60 años. Marga lo hizo todo y yo creo que no podía hacer más. Pero entonces, a ella que... ¿Puedo seguir un poquito? A ella que el mayor crítico, el crítico más famoso de la época, que se llamaba José Francés, le hizo una crítica a este es Mamá, quiero ser un rey. Dice 3 o 4 ejemplares. Si es que mi amita negra. Mi amita negra, que la sombra de la cabeza del niño en la pared es una manzana. Es que era una cosa. Este tampoco lo puso, también tenía color claro y no, este era muy... A ver. El mayor crítico de la época era José Francés. José Francés vio la escultura que ella rompió en la de Adán y Eva que hemos visto, que ella describía, y entonces escribió una crítica que es una preciosidad cursi como un revuelo con lazo, pero como se escribía en la época, es preciosa y la empieza diciendo: una vez había 2 niñas, como quien cuenta un cuento, que cuando otras niñas, una vez había 2 niñas quienes a la edad en que otras niñas leen libros, cuentos y hojean libros de estampas, los escribían y dibujaban ellas. Hace una crítica en que dice, bueno, explica todo, que primero escribieron El Niño de Oro y luego, bueno, dice que Marga es un genio y dice, hacia el final, de Marga, que ahora ya, después de hacer los cuentos y tal, al estar en la escultura, dice, conserva frente al mundo y las gentes aquel aire de alejamiento espiritual, de precoz desdén de los años infantiles, tan inmediatos todavía, no tiene prisa, de ecos ni impaciencia de lauros. La crítica, los profesionales la ignoran, y sin embargo es, y lo pone en mayúsculas. De ahora en adelante, cuando se hable de la escultura española, hay que citar el nombre de Marga y el arte de Marga. Esto decía José Francés cuando Marga tenía 22 años y expuso esta figura. Entonces, desgraciadamente, conoce a Juan Ramón y a Zenobia, que deciden que no sabe esculpir. Vamos, es una chica de talento, pero van a verla a su casa, encuentran que las obras son horribles. Zenobia dice que las figuras son como crustáceos, que Marga se ha empeñado en hacerle un busto. Esto ha aparecido ahora recientemente en unos textos de Zenobia. Que Marga quiere hacerle un busto y que preferiría que se lo hiciera su gato de escayola, pero que Juan Ramón se ha empeñado en darle una oportunidad a la niña. Yo no quería hablar de ellos, pero hay una cosa que tengo que decir, que es que Juan Ramón era un poeta eximio, era maravilloso, pero tenemos que tener en cuenta que no tenía el premio Nobel entonces. Entonces era un señor al que ridiculizaban
los estudiantes de la residencia de estudiantes, que eran nada menos que Buñuel, Lorca, Dalí, y que se refugió en su casa con su mujer y con una enorme pléyade de jovencitas escritoras de un talento enorme a las que podía aconsejar muy bien. Pero Juan Ramón Jiménez no tenía ni idea de arte. Juan Ramón Jiménez no tenía una gran preparación. Era un señor de pueblo, cuidado y mimado, pero que estaba muy enfermito desde niño, y también como a Marga le habían cuidado, le habían mimado y se había desarrollado en la escritura. Juan Ramón se permite decirle a Marga que lo que hace no vale, que tiene que irse a París a aprender cómo. Es que además, claro, no entra en ese mundo. Ellos, Zenobia era una mujer moderna americana, él era pues de un pueblo de Moguer, y claro, él no entra, o yo a veces, bueno, no quiero elucubrar, pero no quiere. Yo creo que hay celos de esa familia deslumbrante, esa familia que o dices qué maravilla, qué suerte que tengo porque la conozco, o dices no la quiero ver porque son repugnantemente perfectos, porque además eran guapísimos, preciosos, eran. Y entonces la convencen y le quiere dar la oportunidad de esculpir. El diario que se acaba de publicar de Marga, indebidamente, Marga no hace más que lamentarse y decir Juan Ramón ha visto el busto de Zenobia y no le ha gustado, no ha dicho nada. Y no le gusta, y me quiere mandar a París, y se queja, se queja, se queja. Y le dice, te has reído de mí porque van al estudio de ella y ha puesto una rosa amarilla para que él la vea, y él se ríe y dice, la has puesto para que yo la vea, y ella se avergüenza, y se queja, y se sigue quejando. Y sobre todo se queja de que a él no le gusta su obra. Yo ahí es donde encuentro la explicación de por qué Marga rompe su obra. No tiene ningún sentido que Marga rompa su obra porque quiera irse ella. Rompe su obra porque Juan Ramón no la quiere y porque Juan Ramón no quiere su obra. Y la rompe. Tengo un amigo psiquiatra que dice que la mayor venganza que puede hacer una persona, aunque sea inconsciente, es suicidarse, por lo que deja detrás. Marga, desde luego, dejó todo el dolor, toda la pena y toda la mala conciencia del mundo. Y yo creo que fue inconsciente, pobrecita, pero no podía más de cómo la trataba Juan Ramón, que aunque dicen que no, yo estoy segura de que ella ya que le interesaba era Zenobia, la sedujo y la abandonó. Esto es seguro porque era lo que hacía siempre. Y Marga era una persona de enorme talento que no lo pudo soportar, rompió sus obras y se mató. Y ha estado 68 años en casa de su hermana, adorada, mimada. Esto, sí, que todavía termina. Le habían encargado una historia de Santa Teresa, que ilustraba la historia de Santa Teresa y la dejó sin terminar. Pero estos son los apuntitos que tenía. Esto es ella, esto es un autorretrato, pintando a Santa Teresa. La Santa Andariega. Y ahora vamos a ver en una reproducción malísima, porque no me dejaron hacer fotos, me prestaron el busto de Zenobia, pero no me dejaron hacer fotos para la exposición. Y esto pasa a la siguiente, Claudia, a ver si se ve algo mejor. Sí. El busto de Zenobia, que es piedra de Colmenar también, aunque Zenobia decía que prefería que hiciera su gato de escayola, acabó diciendo que parecía que la hacía surgir como de una fuente. Y estas personas que le querían dar una oportunidad, se la querían dar cuando Marga le había hecho esto. Esto es la mujer del ahorcado. No, yo creo que si se entiende bien, es claro, la mujer con los brazos hacia arriba y el niño ahí. También es piedra. Marga había hecho esto, había hecho los primeros celos de la historia, cuando Juan Ramón le dijo que le iba a dar una oportunidad haciéndole el busto de Zenobia. De verdad, yo no sé si soy muy parcial, pero esto es visto desde arriba, la figura de ella. Afortunadamente debía estar en su casa y no la rompió. Te señor los pies, ¿no? Sí. Y ahora vemos la carita de Marga
3 meses antes de conocer a Juan Ramírez. Y ahora, la carita de Marga 3 días antes de matarse. Eso, en mi opinión, es lo que hizo Juan Ramón con ella. Triste. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, y si no vamos a servir un vino al que están todos Ya, cuando dices lo del vino ya nadie pregunta nada. Yo me atrevo a hacer una pregunta. ¿Quieres preguntar? Yo me atrevo a hacer una pregunta. Sí, Victoria. Y te ruego que no ruego a todos. De todo lo que has dicho, Sí. de todo el tiempo mientras has estado hablando, tengo una pregunta. Es, ¿hasta dónde esta mujer, pese a todo lo que habéis dicho, que comparto y que además no puedo dejar de compartir porque yo no sé nada de ella, yo me he enterado de ella a través de... Pero ¿hasta dónde está en contacto, por ejemplo, con la otra mujer que unos pocos años después fallece asesinada por su madre? ¿Hasta dónde está? Por Hildegard. ¿Hasta dónde están en contacto de alguna manera? Supongo que nada en absoluto. Yo me cuesta mucho, yo en... No, a ver, no. Me cuesta mucho... Hildegard era de un origen humilde. Déjame seguir. Esto no se mezclaba. Déjame seguir. De Sí, mayor... perdona. Mucho más... Lo he puesto en el muro. Muchísimo más humilde que todas estas señoras era mi tía, Leonor. Mi tía Leonor es una mujer, una chacha, ¿vale? Probablemente de la edad de ellas. Bueno, para entonces ya sería de la edad de ellas, además. Y viene a Madrid con 12 años de chacha. Te aseguro que mi tía Leonor, mujer de un republicano al que tiene que abandonar por culpa de la guerra, unos años después, en el año 42 o 43, te aseguro que le sonaban estas cosas. Entonces, si mi tía Leonor, que era una mujer totalmente proletaria, que vive de las peores maneras que te puedes imaginar, le llegaban estas cosas, me cuesta mucho creer, por eso insisto en la pregunta, que ellos, entre ellos, no tenían relación ninguna. No, nada. A ver, Hildegard fue muy famosa. Era una niña cuando era abogado y hacía sus juicios, Mi padre la iba a oír. Mi padre era abogado, y mi padre era muy mayor, y mi padre conoció a Hildegard. Que decía que valía mucho, pero que era muy redichita. Claro, bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, pero es que por eso digo que hay que... Pero en un país tan pequeño, realmente... Estaban completamente ajenos. Como la otra mujer... Ellos sabrían de esta niña. Como la otra mujer que tiene una situación, ella murió luego, que es la Ayomar. Todas estas mujeres... Dayomar se sabe ahora ya, después de que murió, que era la que dirigía una tertulia, creo que por Rosales o por ahí, donde sí había otros y se sabe quién iban. Entonces, a mí me cuesta mucho, y creo que sería bueno que siguierais investigando, que en ese Madrid tan pequeñito, los círculos de los que estáis hablando, tan elevados, tan formados, realmente por un camino o por otro, no les llegaran noticias. No, lo verían en la prensa, lo que pasaba con Hildegard, ¿Cómo la conocerían? ¿No? Claro, la conocerían en de tribunales y tal, pero no es su ambiente. Pero es que, no hay nada que diga que estaban. Es que además tu madre y tu tía no tenían amigas, no iban al colegio. Estaban un poco aisladas, ¿no? Aisladas, estaban entre ellos, entre su familia. En la playa en San Sebastián tenían su caseta y sus toldos al lado de la del Rey, que estaba cercada. Y no se relacionaban en absoluto. Es que vivían en otra época. O sea, por eso digo que lo que podía hacer Hildegard, que además fue esa niña casi prefabricada, Sí, pero es que la Maruja Mayo... Pero repito, la prefabrican, pero yo he descubierto luego en mi tierra, en Valladolid, como lo puedo hacer yo, soy un jornalero que ha leído un poco. No, es la verdad. Y en cambio, indagando un poco, he encontrado en pueblos donde menos te puedes esperar, en reflejos de estas otras historias. Por ejemplo, la madre de Hildegard era lo que era, pobre, no era muy rica por lo menos y tal, pero las corrientes que llegan a granjas que se crean, extrañas granjas, que hay una todavía cerca, ahora no recuerdo el pueblo, cerca de Medina de Río Seco, hay una granja todavía que viene de esos mundos, de esa cultura que llega aquí de mala manera, que llega a donde puede llegar. Entonces,
quizás, repito, no estoy planteando que fueran de la misma corriente, no estoy diciendo nada parecido, estoy diciendo otra cosa que puede ser muy interesante, porque si resulta que antes de la guerra civil, y luego vuestra familia, que en el año 90, vuestra familia, y perdona que me dirige a ti, que hasta el año 2000 no permitan hablar del suicidio... A ver, no. Ahí te intervengo y te paro. No. ¿Pero por qué? No, a ver, no nos podemos poner... No, si no me quiero a poner ver, en ningún sitio, quiero decir pero que es guerra, un dolor tan grande. Sí, pero no es la guerra civil la que Que causa no el dolor. estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando de una familia que se adora, que tiene una hija a la que tienen así, y que se mata. Y eso es algo que es un dolor tan grande que ni guerra civil ni nada. Consuelo, a la que hemos visto ese ser maravilloso, no podía mencionarlo. Es que no se hablaba en casa de eso. Y tú tampoco. Es que no se hablaba. Es que cuando yo he Es que pedido estaba cosas a absolutamente tabú, era un Paloma, tema tabú. tabú. Y bueno, Consuelo llegó a hablar conmigo de ello cuando ella era muy viejecita, y porque estábamos juntas cuidando a una tía mía que era prima Pero suya. pero la pregunta que no quiero ahondar tú. No es que no pudieran hablar del suicidio por el suicidio, pero vamos a ver. sino no podían hablar de su hermana, de su hija, Pero mi pregunta, y si fuera así, es que eso tiene otras consecuencias. En mi familia también ha habido un suicidio. Y en esta familia que te acabo de explicar. Pero relacionado con eso. Es decir, entonces, mi madre no hablaba del suicidio de su tía, no solamente porque no pudieron resolver el suicidio, porque fue una cosa tenebrosa, tenebroso, sino porque además de aquel suicidio, el suicidio de mi tía, de la que estoy hablando, coincide precisamente en los días primeros de la guerra civil. Y después de la guerra civil siguen sucediendo cosas. Entonces, si realmente lo que pasa con la guerra civil, y sobre todo los 40 años, es que todos nuestros recuerdos están como bloqueados, no es lo mismo, no es lo mismo el dolor familiar, que es comprensible, y que si mañana una de mis hijas, Dios no lo quiera, tiene un accidente, pues a mí me durará toda la vida, pero no es lo mismo eso si encima, por la situación en la que, y algunos, no sería igual. Entonces sí, yo creo que en España... Yo creo que en este le pido que le el comentario o la pregunta por si alguien más quiere... Sí, Oliva quería preguntar algo. Perdón. Bueno, yo quería incidir en dos cosas. Vamos a ver, me ha llamado mucho la atención, y la comparto, del paletismo, entre comillas, de Juan Ramón Jiménez, y que uno no tiene por qué ser experto en todo y tener buen gusto en arte. En este caso está claro que no lo tenía. Venía dado también por problemas de celos por las dos partes, de Zenobia, de Juan Ramón y demás. Entonces, bueno, ahí se mezclan varias cosas. Yo lo que quería también apuntar, porque me ha recordado la obra un poco de Marga, vamos a ver, yo creo que es genial, o sea, es genial, pero quería incidir un poquito como mujer culta, viajada, de esa pequeñísima minoría ilustrada madrileña, pues yo creo que tendría que conocer seguramente la obra de Camille Claudel. No, es que no conocería siquiera a Camille Claudel, Oliva. Es que tenemos que volver a esa época. A Camille Claudel no la conocía nadie. Trabajaba para Rodin. A Camille Claudel en los periódicos franceses sí se conocía. Pero no creo que Marga en España estaba trabajando por esa época, yo creo, una Vanderbilt, que es la que tiene una escultura en Huelva. No, quiero decir que no, pero es que yo por como las veo y por como he hablado con Consuelo, ellas si iban a París no verían a Rodin, irían al Louvre, irían a la ópera. Quiero decir, es que no sé cómo explicar no creo que tuvieran interés más que en cultivarse, y ellos no consideraban que la vanguardia o lo moderno lo que se estaba haciendo fuera cultivarse, y no ir a Mozart, a Beethoven, y ver a Velázquez, a Rembrandt. Era ¿verdad, Paloma? Es que era... Sí, era cultivarse. Era cultivarse y no estar al tanto no sé si de... conocían Puede que lo conocieran, pero no me parece... Es una pregunta de... Y no lo podemos llegar a saber. Había algún tipo de conexión, nada más. No lo sé, pero nunca hay un he elemento oído para hablar de mí eso. radical y que tiene una enorme vigencia al día de hoy,
además de la importancia que para mí como artista tiene Margaret Rosset, y es, sobre todo al día de hoy, que pone blanco sobre negro la importancia suprema de ser autodidacta. Esto es fundamental. Es que ahora mismo ser autodidacta es ser como nada, no existir. Entonces ella es siempre y desde el principio autodidacta, frente a lo que siempre se ha considerado la academia, las escuelas y tal. Bueno, ella va a la escuela. Pero prácticamente sí, también va. Es que es como Mozart, también va otro gran autodidacta, bueno, olvidado como autodidacta, pues realmente se construye como Marga, como pintor. Vincent Van Gogh es un autodidacta, que le cuesta mucho llegar a dibujar como dibuja y hacer que sus retratos se parezcan mínimamente al retratado. Se construye a sí mismo. Y Marga Gil, con una genialidad superior, bajo mi juicio también, a Vincent Van Gogh, porque es una historia muy diferente. Porque, claro, alguien que dibuja, yo la primera vez que vi los dibujitos de El niño de Ode, es que ni Picasso, ni Leonardo, ni siquiera, con 12 años no pintaban así. No podían pintar así. Es como Mozart. O sea, lo tiene ella como que es su forma de expresión, como Blas. es una autodidacta radical, y eso es lo que le permite poder estar por encima de unos y de otros y poder afirmarse hasta el final como lo que ella es. Y por eso ni Juan Ramón, ni seguramente otros que no fueran Juan Ramón, que fueran artistas, ¿no? Un escritor, no podrían entender, porque todas esas figuras están más allá de todo lo que se está haciendo o se deja de hacer, no solo en España, sino en el arte internacional. Es la impronta de una autodidacta radical. Pero yo solo quiero decir una cosa así para que, a ti Victoriano, y a todos, para que os hagáis un poquito idea. A mí Consuelo, su hermana, hablando de ella, me dijo, la suerte que tuvimos, pobrecita, ahora es que parece una cosa así, pero es que como lo hizo durante la República, la pudimos enterrar en Sagrada, porque si no, hubiera tenido que ir al cementerio civil, porque suicidarse es pecado. Es que además era una familia de comunión diaria. Sí, éramos religiosos, Claro, y entonces, además de todo lo demás, lo que hacía Marga era pecado. Y además estaba enamorada de un casado. Es que es todo para meterse debajo del sofá y pobrecitos, o sea, ni república, ni guerra, ni nada, es dolor. Ahí yo solo veo dolor. Y desde luego, yo, como tú lo has dicho, yo lo digo también, mi familia materna pues es la familia de ella, son primos de primos, y la familia de mi padre son labradores de un pueblo de Aragón que queda incomunicado 6 meses por la nieve. Labradores todos, y es de la familia que yo me siento de verdad orgullosa. Sí. Y bueno, y que quiero decir que te entiendo, pero que es que esto es una cosa aparte. O sea, es como la familia real. Dices, ¿la familia real sabría? Pues no sé si sabría. Porque claro, ellos miran sus propios cuadros de su casa. Si es que era una... Ahora están todos completamente humanizados. No, bueno. Ah, bueno, no, hay casos, pero eso no es deshumanización, es mal en la cabeza. Muchas gracias.